la vez anterior, un poco acerca de cómo se origina el relato de la Navidad, ¿verdad? ¿De dónde nace? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué nace? ¿Y qué elementos generales tiene el relato de Navidad? La primera pregunta que quiero hacer yo, y si me la pueden responder ahí en el chat o eh, prende su micrófono, es una pregunta fundamental que yo creo que ahora todos lo tenemos claro después de la primera clase. La pregunta es, ¿cuáles son los evangelios que relatan la Navidad o el nacimiento de Jesús? ¿Cuáles son estos evangelios? ¿Cuántos son y cuáles son? Esa es pregunta base. Pregunta base. Carol dice Mateo y Lucas, ¿verdad? Son dos. Úrsula también Mateo y Lucas. Pregunta de prueba. ¿Alguien refuta esta tesis, ¿verdad? Esta aseveración? Alguien dice, no, no, Juan también lo relata, o Marco también lo relata. ¿No? Nadie, todos entonces estamos de acuerdo. Ahora, mi pregunta es, ¿todos fueron a verificar esto? Porque una cosa es lo que yo les diga y otra cosa es que ustedes vayan a verificar si es que realmente fue así. Porque espero que los alumnos de la Iglesia a la Casa, cada vez que se realice una clase acá, vayan a sus Biblias y corroboren lo que se está hablando. Porque yo puedo estar metiéndole una herejía tremenda y ustedes no se van a dar cuenta. Siempre tienen que cuestionar, ¿verdad? Aprobado por el chat GPT. Si el chat GPT lo dice, es porque así es. Entonces, todos estamos de acuerdo que el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas son los únicos evangelios que relatan la Navidad o el nacimiento de Jesús. Tenemos cuatro evangelios y también descubrimos este dato. Descubrimos que tenemos cuatro evangelios. ¿Qué son los evangelios? ¿Verdad? Relatan la vida de Jesús. No es una biografía de Jesús. Siempre digo esto, los evangelios no son una biografía de Jesús. Es una interpretación teológica acerca de la vida de Jesús. Pero no nos vamos a meter tan en eso. Pero tenemos cuatro evangelios, cuatro perspectivas diferentes eh, de ver a Jesús, cuatro testimonios diferentes de ver a Jesús. Voy a volver a repetir el ejemplo que siempre pongo para que ustedes se den cuenta por qué tenemos cuatro evangelios. ¿Por qué? Porque dentro de un mismo suceso hay muchos testigos. Y este es el ejemplo que siempre pongo. Si nosotros estamos en la calle y vemos un choque, el choque no lo va a ver de la misma forma el que estaba dentro del auto, que chocó, no lo va a ver el que estaba en el semáforo, y no lo va a ver de la misma forma la persona que estaba adentro del negocio y sintió el ruido. O sea, y no lo va a ver la misma persona que estuvo a punto de ser atropellada por el choque. O sea, siempre hay distintas perspectivas, distintas formas de ver un suceso. Y esos son los evangelios, son cuatro formas diferentes de ver y analizar e interpretar la vida de Jesús. Entonces, por eso en un evangelio dice una cosa y el otro evangelio dice otra. O, para ponernos más exacto, por eso hay evangelios que se contradicen. Hay evangelios que, por ejemplo, eh, hay un evangelio que dice que Jesús nació en Belén y otro evangelio dice que Jesús nació en Nazaret. Y eso es un dato súper fundamental, porque uno dice, bueno, ¿dónde fue concebido Jesús? O sea, ¿dónde nació? ¿En Nazaret o en Belén? Y esa es la gran discusión de los teólogos por muchos años. ¿Se dan cuenta? Porque hay cuatro perspectivas diferentes. ¿Quién está en lo correcto? ¿Quién está en lo falso? No se sabe. ¿Por qué no se sabe? Porque no están vivos los autores del Evangelio, no están vivos los receptores del Evangelio y no están vivos los personajes principales del Evangelio. O sea, no está vivo nadie. Y como están todos murieron, lo único que podemos hacer nosotros como simples mortales es especular, interpretar, analizar. ¿Se entiende? Por lo tanto, de los cuatro evangelios, solamente dos relatan el nacimiento de Jesús. Y lo más singular es que solo los capítulos uno y 2 de Mateo y de Lucas nos relatan su nacimiento. O sea, hay muy poco porcentaje de la vida de Jesús. Muy poco porcentaje. Imagínense, de los cuatro, solamente la mitad lo relata y de la mitad solamente ocupan dos capítulos para hablar acerca del nacimiento de Jesús.
La pregunta que yo le hice a ustedes la clase anterior, ¿por qué? ¿Por qué razón los escritores de los evangelios solamente recopilan muy pocos extractos o hay muy poca fuente o muy poco relato o narrativa de la vida de Jesús? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir? Están respondiendo en el chat. Ah, en el chat. ¿Qué dice el chat? Voy a ver. Eh, Carol dice porque hay poca información del acontecimiento. Juanjo dice no habían testigos. Úrsula porque no era relevante su nacimiento. Y Carol dice eso. Bien. Priscila dice estaba más interesado en los aspectos de la vida-muerte, de la muerte, de la vida y de la muerte. ¿Sí? Todas las anteriores, dice la Bel. Lo más importante eran los milagros, dice Carol. Bien, todos estamos, nos acercamos un poco a la respuesta, ¿verdad? Todas las anteriores. La uno por sí sola. ¿Te cuando habían esas respuestas en la PSU que me cargaban? Nunca entendí cómo responder esa, la uno y la 2 por sí sola. Y todo eso. No sé si todavía salen, pero, pero era un cacho esa cuestión. Bueno, eh, por cada, por cuatro malas, una buena menos. Hoy, ¿verdad? Y ahora nos descuentan por malas. No, si esta generación tiene todo fácil. Todo fácil. Tú podés rellenar a la chunte. Antes a mí se me descontaba una buena por cuatro malas. Sí. Ya, me estoy saliendo de la clase. Eh, es cierto, hay muchas conclusiones al respecto. La primera conclusión, como dijo Juanjo, uno de nuestros alumnos destacados de esta clase, dijo que no hay testigos, no hay testigos. Y como no hay testigos oculares de este acontecimiento, es muy difícil llegar a un relato. No así cuando Jesús, por ejemplo, hizo algún milagro. Cuando Jesús multiplica los panes, me imagino que hay mucha gente alrededor observando un mismo hecho. Cuando Jesús sana al leproso, cuando Jesús sana al ciego, cuando Jesús sana a la mujer que estaba encorvada dentro de una sinagoga, al hombre de la mano seca, cuando Jesús da la parábola del hijo pródigo, cuando Jesús da la parábola de Jesús, su misterio era muy público. Jesús muy pocas veces estuvo en un lugar cerrado y siempre habían testigos oculares. Por eso hay diferentes interpretaciones de sus acciones, de sus gestos, de sus símbolos. Pero el nacimiento no hay. No tenemos a María. De José se habla muy poco. Se dice que pudo haber fallecido cuando Jesús era niño, ¿verdad? Después de los 12 años, hasta los 12 años, se conoce la historia de José. Entonces es muy difícil recopilar una historia de una infancia cuando no están los testigos principales. Lo segundo, que también dijeron, es que para los evangelistas, para los escritores de los evangelios, tal vez el nacimiento no era el hito más importante de la vida de Jesús. ¿Cuál fue el hito más importante? Fue su muerte. Fue su muerte y también podríamos decir su vida, pero pondría más preponderancia a su muerte. De hecho, si ustedes son perceptivos y quieren averiguar un poco más, el Evangelio de Marco, el 90% del Evangelio de Marco narra solamente la muerte de Jesús. Casi todo el Evangelio de Marco narra la muerte de Jesús. O sea, para Marco quería llegar y matar a Jesús rápido, ¿verdad? Los otros evangelios detallan un poco más. Pero lo importante para los evangelistas era su muerte y su vida. ¿Por qué? Yo le hago esta pregunta a ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué será que la muerte de Jesús fue como lo más fundamental que ellos quisieron predicar? ¿Por qué la predicación de la muerte de Jesús eh, era más preponderante que su nacimiento? ¿Por qué no se habla nada de Jesús hasta los 30 años? Eh, Cuando Jesús tenía, no sé, 25, 20 años, ¿por qué no se dice nada? Hay algunas teorías que dicen que Jesús, cuando era adolescente y joven, hizo un viaje, ¿verdad?, al Medio Oriente y aprendió de otras religiones, pero eso ya son teorías, ¿verdad? Eh, pero la muerte era lo más importante. Por eso, nuevamente, queda relegada o rechazada el nacimiento. Después de los evangelios, ¿cuál es esto es solamente para refrescar la memoria? Después de los evangelios, ¿cuál es la figura histórica del cristianismo que más escribe, aparte de los evangelios, en el Nuevo Testamento?
¿quién fue el que más escribió en el Nuevo Testamento? El más que escribe, o escribe MJ. ¿Cuál fue el más que escribe? O el más que suena, ¿cómo es? ¿Quién fue Pablo? Pablo fue el más que escribe, el hombre que más escribió. Escribió epístolas, ¿verdad? Ahora, ojo que hay algunas epístolas que se dicen que son de Pablo, pero no son de su autoría, como el libro de Hebreos, ¿verdad? El hebreo no necesariamente de Pablo. De hecho, ustedes se han dado cuenta de ese texto que dice, calle la mujer en la congregación, y muchas le echan la culpa a Pablito, ¿verdad? Dicen, no, Pablo era machista, pero lo más probable es que ese texto no lo haya escrito Pablo. Entonces, ahí hay que pedirle perdón cuando veamos a Pablo en algún momento, ¿verdad? Porque es muy incongruente que Pablo diga que la mujer cae en la congregación, siendo que en Romanos 16 hace todo un capítulo honrando el ministerio de la mujer. Si ustedes pueden leer Romanos 16, es Pablo haciendo una, una interpretación, una defensa al ministerio de la mujer. Ahí nombra a Tabita, nombra a Priscila y Aquila. Mira, Priscila, que fue una de las diaconisas, ¿verdad? Del cristianismo, ¿verdad? Del primer siglo. Juana también. Entonces hay demasiada información. Bueno, ya me estoy yendo para otro lado. La cosa es que Pablo no habla tampoco del nacimiento. Pablo no habla del nacimiento. Pablo dijimos que solamente en 2 cartas habla del nacimiento. ¿En qué cartas? Para los que anotaron. A ver, ¿quiénes anotaron? ¿Quiénes anotaron? Muy bien, hermano Juanjo. En Romanos y en Gálatas. Romanos 1:3 y Gálatas 4:4. Son las únicas dos ocasiones, son las únicas 2 ocasiones en donde Pablo como que se va a la historia de la infancia de Jesús, pero no dice nada más. De hecho, Pablo tampoco hace una defensa de la virginidad de María. Pablo lo único que dice, Jesús, hijo de Dios, nacido de mujer. No apela a justificar o argumentar que María era virgen. Simplemente dice que era nacido de mujer. Muy bien. Entonces, avancemos. Dijimos que como no había relato, como no había testigos, como no era lo más importante, el relato de la Navidad tuvo que ser confeccionado, construido, creado, tal vez. A lo mejor esta palabra a algunos les puede llamar la atención, pero el relato de la Navidad tuvo que ser narrado, ¿verdad? Y construido a la luz de muchas fuentes que habían en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, la conclusión que podemos llegar es que los relatos de la Navidad tenemos que leerlos como si fueran parábolas. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que dijimos eso? Ya, para los que llegaron hoy día y a lo mejor se escandalizan un poco por esto, dijimos que hay que leerlo como parábolas. ¿Por qué? Y esto lo voy a pasar muy rápido, porque para que se pongan al día pueden ver la clase anterior. Lo voy a pasar muy rápido. Dijimos que el hombre antiguo no ve la historia como la vemos nosotros. Nosotros somos una generación, o todo el mundo ya es parte del hombre moderno. El hombre moderno está condicionado por los sucesos verificables, ¿verdad? El método científico, todo tiene que ser comprobable. El hombre antiguo no se regía su cosmovisión del mundo por esto. Por lo tanto, al hombre antiguo no le importaba si el suceso fue real o no. ¿Qué es lo que le importaba? Era el significado del suceso. ¿Se entiende? Al hombre antiguo lo que le importaba era qué significaba lo que estoy leyendo o lo que se me está relatando. Así como cuando Jesús da una parábola, sus discípulos no preguntan si el hijo pródigo fue real o no. No se preguntan si la parábola del buen samaritano fue real o no. No se preguntan si la parábola de la oveja perdida fue real o no. No se preguntan si la parábola de la mujer que había perdido una moneda y ordena toda la casa y encuentra la moneda fue real o no. Lo que ellos se preguntan, esto que me está relatando mi maestro, ¿qué significado tiene? Eso es lo importante para el hombre antiguo, eso es lo importante para el primer hombre, para a quienes fueron escritos los evangelios. Por lo tanto, hoy día nosotros tenemos que tener en nuestra mente esta cosmovisión.
leer los evangelios con el lente del primer hombre. Yo no me acerco al relato de la Navidad para comprobar o refutar un hecho científico. No. De hecho, sería una pérdida de tiempo yo debatir con alguien si es que la estrella de Belén existió o no. Porque el relato no me está argumentando si es que en algún momento se posó una estrella sobre el nacimiento de Jesús. El relato es, ¿qué significa esa estrella en el relato? ¿Qué significa esa estrella en la narración? ¿Qué significa esa estrella, verdad, dentro de eh, toda la historia de Jesús? La G me dice, yo digo que sí. Lo que pasa es que eh, cuando las personas, cuando nosotros, ¿verdad?, tomamos un relato bíblico y queremos hacerlo encajar con la realidad, ya automáticamente el relato bíblico pierde el sentido. Totalmente. Porque su objetivo no está, el objetivo del relato bíblico no es que nosotros comprobemos sus hechos. El objetivo del relato bíblico es que nosotros demos significado a ese relato. ¿Ya? Entonces, por eso creo yo que, no sé si ustedes han visto esos debates de repente que aparecen en Instagram o en Facebook como eh, revelando los mitos de la creación versus la ciencia, ¿verdad? Entonces tratan como de encajar la evolución con el Génesis y es imposible, porque el Génesis no fue escrito para dar fundamento a la evolución, ¿verdad? Y el nacimiento de Cristo no fue escrito, ¿verdad? Para nosotros pelearnos hoy día si es que nació un 25 o no, ¿se entiende? Fue escrito para darle un significado, ¿verdad? Eh, muy bien lo que dice la Yari, lo dice muy bien, porque la Biblia no es un libro de ciencia, sino es un libro de fe. Y me gustó mucho esa frase que dijo, ¿dónde está? Hay alguien desmuteado, no sé si Pri me ayuda a mutear. ¿Puedo tener toda la... Marilo, ya. Es un libro de fe, y más allá de fe, son interpretaciones teológicas sobre sucesos. Entonces, eso dijimos, que hay que leerlo como una parábola, y tiene que darnos significado. Eso a nivel general. ¿Hay alguna duda con esto para poder pasar a lo de hoy? Bien rapidito. ¿Todavía tiene alguna duda? ¿Alguien todavía tiene una pregunta? No se quede con la duda, no se quede la pregunta. ¿Existe la estrella? Yo desgastando mi garganta para explicar que el relato no se sustenta por la existencia, sino por el significado. Está bien, está bien, está bien, Juan. De repente, ayer estaba viendo una película que había una frase muy buena que decía un profesor, que decía, tal vez nosotros no tenemos las respuestas porque hacemos las preguntas equivocadas, y de repente nosotros le hacemos las preguntas equivocadas, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Ir al relato de la Navidad y preguntarle al relato si es que, ¿verdad?, realmente existió la estrella o si realmente nació un 25 es hacerle preguntas equivocadas al relato, porque esa no es la pregunta del relato. De nuevo, es el significado, la interpretación. ¿Se entiende? Eso. Y yo también les dije la clase pasada que ustedes también en esta Navidad denle un significado a esta Navidad, en los personajes, en los sucesos. Identifíquense con un personaje, identifíquense con Jesús, identifíquense con los pastores, con los ángeles, identifíquense con María, con José, con los sabios del Oriente, con la estrella, algunos que quieren brillar, ¿verdad? Pueden identificarse con la estrella. Identifíquense con ellos, porque ahí es donde nosotros realmente extraemos la riqueza del relato. Muy bien, quiero que vayan al libro de Lucas. Lucas. Hoy día vamos a ver dos puntos dentro de todo la riqueza literaria, teológica, bíblica que hay en el relato de la Navidad. Quiero que vayan a Lucas capítulo 1, versículo 46. 1:46. ¿Lo tienen?
Ya, antes de leerlo, quiero dar algunas generalidades. Se dice que el Evangelio de Lucas es el Evangelio de la alegría. Entre los teólogos, entre los biblistas, los estudiosos de la Biblia dicen que el Evangelio de Lucas es el Evangelio de la alegría. ¿Por qué? Porque es característico de este Evangelio que se nombre constantemente expresiones de alegría, expresiones de felicidad, y la diga literalmente. Los otros evangelios, como Juan, como Marco o como Mateo, la omiten un poco, pero Lucas no. Lucas intencionalmente quiere, y sobre todo en el nacimiento, quiere dar a entender que el nacimiento de Dios en el mundo es un motivo de alegría, y lo hace intencionalmente. También se dice, vayan anotando esto, también se dice que el Evangelio de Lucas es el Evangelio de María. De hecho, algunos dicen que debería llamarse el Evangelio de María. ¿Por qué? Porque nuestro amigo o la comunidad de Lucas, quien escribe en este Evangelio, le dan mucho realce a la persona de María. María es nombrada 11 veces o 15 veces dentro del Evangelio de Lucas. La nombra muchas veces. Imagínense, si solamente hay 2 capítulos y la nombra 15 veces, es porque el amigo Lucas quiere darnos a entender que uno de los personajes principales del relato es María. Lucas dice que María guardaba en su corazón todas las cosas que sucedían, ¿verdad? Y le da un realce a María, una figura importante dentro del Evangelio. Por eso se dice que Lucas es el Evangelio de la alegría y que Lucas también es el Evangelio de María. Si ustedes en algún momento quieren estudiar la persona de María, donde más se van a encontrar referencias a María es en el Evangelio de Lucas, ¿ya? Para que ustedes también lo tengan anotado. Se dice entonces que el Evangelio de Lucas es el Evangelio de la alegría. Por lo tanto, uno de los significados, recuerden que estamos hablando de esto, ¿qué significado nos da la Navidad? ¿Qué significado yo puedo extraer de la Navidad? Y yo quiero compartirles uno el día de hoy, ¿ya? Uno de muchos, porque a lo mejor ustedes pueden encontrar otro significado en la Navidad. Pero hoy día yo les quiero compartir uno, un significado que a mí me ha hecho pensar, que a mí me habla, que Dios de alguna forma me interpela en este significado. Ustedes encontrarán otro y si lo encuentran, compártanmelo para yo también ahí ver su punto de vista. Pero hoy día el Evangelio de Lucas me relata el significado de que la Navidad significa alegría y conflicto. Si quieren lo anotan. Uno de los significados del nacimiento de Jesús es alegría y conflicto. Por lo tanto, cuando Jesús nace, hay 2 cosas que pasan. Hay alegría y hay conflicto. Y qué raro esta combinación, ¿verdad? Es como súper extraña esta combinación. ¿Cómo puede haber alegría y conflicto a la misma vez, ¿verdad? ¿Qué tiene que pasar para que suceda esto dentro del relato? Vamos a leer. Hay 3 personajes que aparecen en el libro de Lucas que son muy importantes y nos reflejan la alegría de este niño esperado. Todo niño que nace es motivo de alegría, ¿verdad? Hay casos puntuales que no lo es, que no quiero detallarlo, pero la generalidad es que todo niño que viene a este mundo es un motivo para alegría, de alegría, ¿verdad? A la familia, a una persona o a una pareja. De nuevo, hay casos que son puntuales, que no los voy a nombrar y no los voy a detallar, pero en la generalidad, cuando viene un niño al mundo, es un motivo de alegría, independiente, ¿verdad?, de a veces la condición económica, de la situación que estén pasando, siempre cuando nace un niño es un motivo de alegría. Y el nacimiento de Jesús no deja de ser un motivo de alegría para su familia, pero también para el mundo entero. Hay 3 personas que reflejan esta alegría en el Evangelio de Lucas. La primera persona, anótenlo si quieren, es María. María es una de los primeros personajes que demuestra que este nacimiento para ella es un motivo de alegría. La segunda persona es Zacarías. No sé si ustedes estuvieron atentos a la reflexión que hizo Santiago en nuestra reunión presencial de Navidad, cuando habló acerca de la figura de Zacarías. Y hay un personaje que a lo mejor no todos conocen, o se desconoce dentro del nacimiento de Jesús, que es Simeón. ¿Quién es Simeón? ¿Alguien puede decirme?
o sabe acerca de este personaje dentro del nacimiento de Jesús? ¿Quién fue Simeón? Porque siempre es José, Yo sí. María, los pastores, los ángeles, los magos, Herodes. Pero ¿quién es Simeón? ¿Quién fue? Eh, bueno, bueno, la Biblia dice que era un sacerdote que estaba oficiando ¿Ya? y justamente no iba a morir hasta ver al Mesías. Entonces, cuando presentaron a Jesús, ya pudo haber visto como ese sueño en el lado y podía morir en paz. Así decirlo. Muy bien. Como un buen profesor de historia, tiene la data ahí el hombre. Samuel, muy bien. Se dice que Simeón fue un anciano que se le había profetizado a él que él no iba a morir hasta ver al Mesías. Y por eso es un personaje muy importante dentro de la Navidad. Entonces, estos tres personajes reflejan un motivo de alegría en el nacimiento de Jesús. Vamos a Lucas 1:46. ¿Quién lo puede leer? Lucas 1:46. Quiero que puedan leer desde el 46 hasta el 50. Del 46 al 50. ¿Alguien lo puede leer? Emi. La Emi lo va a leer. Y todos vamos para allá. Ya. Yo tengo una Reina Valera, sí. Tengo una Reina Valera. Jeremías. Sí, dale no. Del 46. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Qué hermoso. ¿Se habían dado cuenta de esta declaración de María? A esto es lo que nuestros hermanos católicos le llaman ¿cómo se llama? El Magnificat. El cántico de María. El Cántico de María claro, o el Magnificat. No sé dónde va el acento ahí. ¿Magnificat o Magnificat? Bueno, si ustedes lo pueden buscar, La primera, ¿cómo es, Pri? la primera I, magnífica. Magnificat. Esto nuestro amigo católico lo llama el Magnificat o, como dice también Aileen Daque, el Cántico de María. ¿Se dan cuenta lo potente de este relato de María? Que dice que su corazón se regocija, se alegra por lo que Dios ha hecho en ella y lo que va a suceder con este nacimiento. O sea, el primer fruto del anuncio del nacimiento de Jesús es alegría, alegría. O sea, cuando Jesús nace, cuando Jesús entra a este mundo es, lo primero, alegría. Esto es una reflexión que estoy pensando ahora nomás, pero qué distinto es de la realidad de los anuncios de nuestras iglesias o del cristianismo. Porque el cristianismo se caracteriza, o tal vez los evangélicos nos caracterizamos mucho, que la primera impresión, el primer golpe, no es alegría, sino es, tú estás mal, tienes que cambiar tu vida, ¿verdad? O si no, Dios te va a castigar, o Dios te va a juzgar, o vas a vivir una eternidad lejos de la presencia de Dios. Qué distinto es el anuncio de Jesús al mundo, porque si el propósito principal del nacimiento de Jesús hubiese sido ese, otras hubiesen sido las palabras de María inicialmente. Pero sus primeras palabras es alegría, o sea, es Dios entrando a la realidad humana. Y porque Dios entra a la realidad humana hecho carne, el mundo, el primer fruto es la alegría. Es Dios con nosotros. Emanuel, ¿verdad? Lo que dice el profeta Isaías. Es Dios con nosotros. Entonces aquí yo digo, y aquí yo hago un análisis. Y aquí yo me pongo a observar. Esto es una cuestión muy mía. Les voy a dar una de mis formas de filtrar, si se puede decir, o de observar o analizar de repente a ciertas personas o ciertas espiritualidades, si se puede decir. Yo no soy quien para analizar ni la espiritualidad de nadie, pero de repente un análisis interno. Siempre, siempre yo he visto esto. Siempre que veo a una persona eh, en plenitud, en alegría, con un corazón que a pesar de las dificultades de la vida, de las dolencias de la vida, es una persona que irradia eh,
eh, plenitud, que irradia alegría, felicidad, o que irradia, ¿verdad?, una visión optimista de la vida, yo digo, esta persona ha recibido el Evangelio. Esta persona ha nacido, y en palabras de Navidad, tal vez en esta persona ha nacido Jesús, ¿verdad? Porque a pesar de las dificultades de la vida, propias de la vida, los problemas propios de la vida, es una persona que se nota o se visibiliza un fruto de alegría. Yo me imagino que todos acá conocemos personas que, yo digo, esta persona debería ser la persona tal vez más desgraciada del mundo por todo lo que le ha sucedido, pero aún así tiene una visión muy optimista de la vida, tiene una visión muy sana de la vida. Entonces ahí yo digo, wow, esta persona ha nacido Jesús en esta persona. O también, del otro lado, cuando veo personas que son rigurosas en la vida, rigurosas en este mundo, a la hora de vivir su fe, su espiritualidad, tajante, intransigente, ¿verdad? Y son cristianos intransigentes, esto es un análisis muy personal, yo digo, no sé si realmente esta persona se ha encontrado con el Evangelio o si realmente esta persona ha nacido Jesús en él. Porque no hay motivo de alegría. Me gusta, hay una frase que dice Leonardo Boff, un teólogo brasileño, dice, no sé, en un terrorista y en un cristiano conservador rígido hay algo muy en común, que no se esboza ninguna alegría, ¿verdad? Ninguna sonrisa. Ni en un terrorista ni en un cristiano conservador, riguroso, ¿verdad? No hay motivos de alegría. Entonces, el cristianismo, el nacimiento de Jesús es motivo de alegría para en quien Jesús ha nacido en su vida, en su familia, en su realidad. Ojo que esta realidad no es la mejor. Imagínense que Jesús nace en la realidad desde la pobreza, ¿verdad? Desde lo último de este mundo, pero aún así es motivo de alegría. Vamos a la segunda expresión de alegría que está en Lucas capítulo 1, 67. ¿Quién más puede leer Lucas 1, 67, por favor? Desde el 67 hasta el 70, del 67 al 70. ¿Alguien lo puede leer? Lucas 1 del 67 al 70. Ya, yo lo leo. Ya, Pri. Estos son palabras, ya no son de María, sino son palabras de Zacarías. ¿Quién Zacarías era el padre de Juan el Bautista? ¿Ya? Entonces su padre, Zacarías, se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía. Alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. ¿Hasta dónde tenía que leer? Hasta ahí nomás, está ahí. De nuevo, este hombre recibe, ¿verdad?, el anuncio del nacimiento y para él es motivo de redención. Bendito el Señor de Israel que nos ha visitado y redimido a su pueblo. De nuevo, en otras palabras, motivo de alegría. Muy bien. Y ahora vamos a Lucas capítulo 2, 29. ¿Alguien quiere leer Lucas 2, 29? Del 29 al 32. Del 29 al 32. Lo tengo. Ya, Ailen. Estas son palabras de Simeón, ¿verdad? El personaje que nos compartió nuestro amigo Samuel. Lucas 2:29. ¿Hasta él? 32, por favor. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Muy bien. Muchas gracias, Aileen. De nuevo, este hombre anciano, ¿verdad? Que se le profetizó que iba a ver al Mesías, toma, ¿verdad?, a la criatura y para él, el tomar a Jesús, ver al Mesías es motivo de paz, ¿verdad? Ahora puedo irme de este mundo en paz porque he visto la salvación. ¿Se dan cuenta? Todos los que se encuentran con el niño Jesús, si se puede decir, ¿verdad? Con Jesús bebé, con Jesús pequeño, criatura pequeña, débil, frágil, ¿verdad? Todo aquel que se encuentra con este Dios encarnado en un niño
reciben de alguna forma los frutos de alegría, paz, salvación a este mundo. Por eso, amigos míos, Ana también es nombrada, dice Bri. Por eso, amigos míos, el nacimiento tiene un significado potente. Es uno de los significados, de nuevo, insisto, ustedes pueden encontrar otros, pero uno de los significados que yo veo es que cuando nace Jesús y entra a este mundo, todo aquel que se encuentra con él, de alguna forma, ¿verdad? Cambia su forma de ver la vida, no su realidad. ¿Por qué? María seguía siendo una mujer pobre con su esposo carpintero, que no tuvieron dónde reposar, ¿verdad? Cuando ella estaba dando a luz. Simeón sigue siendo un hombre que va a morir, ¿verdad? Y que ya está anciano y se le acerca la muerte. Zacarías, recordemos que venía de haber quedado mudo. Su realidad en sí misma no cambia, no cambia. No es que después de que nació Jesús, María y José se llenaron de privilegios ¿verdad? Y pasaron de un pesebre a una casa de un burgués de la época. No, no es que Simeón, después de haber visto a Jesús, Dios le haya dado, ¿verdad?, 20 años más de vida. No, la realidad de ellos sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que cambia? Cambia su percepción de la vida. ¿Qué dice Simeón? Mis ojos han visto la salvación. Ahora estoy en paz. Ahora estoy en paz, ¿verdad? ¿Qué dice María? ¿Verdad? Se regocija mi corazón porque has visto a tu siervo. ¿Se entiende? Las realidades no cambian. Y tal vez es una mala noticia, amigos míos, pero las realidades nuestras, nuestra familia tal vez no va a cambiar. Nuestra situación económica, quién sabe, ¿verdad? A lo mejor vamos a seguir viviendo en la misma casa siempre, ¿verdad? Con la gotera. ¿Quién sabe? No quiero hacer, no quiero hacer apología de la pobreza, ni mucho menos. A lo que quiero decir y lo que quiero llevar es que las realidades no es el primer fruto del nacimiento de Jesús, el cambio de la realidad, no, sino es el cambio de ver la vida misma, ¿verdad? ¿Cómo enfrento la vida? En paz, en alegría, ¿verdad? ¿Cómo enfrento esta vida? Por eso el nacimiento de Jesús tiene un significado importante para quien lo recibe. Muchas veces se ha dicho, no sé si ustedes lo han visto o lo han escuchado en las canciones, que verdad nuestros corazones es el pesebre. De hecho, hay una canción de Rescate que se llama Corazón Pesebre, que es muy bonita, si quieren la escuchan. Es muy, muy linda. Eh, y claramente nuestro corazón es el pesebre, porque ahí tiene que nacer Jesús. Desde ahí tiene que nacer la realidad de ver el mundo con otros ojos. El que se encuentra con este niño Jesús, este Dios pequeño, frágil, es alguien que ahora la realidad no la ve de la misma forma, sino que la ve con un optimismo, con plenitud, la ve con un motivo de alegría, con un motivo de paz, de salvación. Por eso, amigos míos, analicemos nuestra vida y digamos, ¿estoy viendo mi vida, mi realidad presente, como si Jesús hubiese nacido, como si en mis manos hubiese tenido la salvación? Esa es una pregunta que yo se las dejo a ustedes para que lo analicen dentro de esta Navidad. Mi familia, ¿cómo yo me expreso con mi familia? Tal vez mi familia no tiene la misma fe que yo, no comparte la misma fe, pero yo cuando hablo con ellos en mis palabras, en mi actitud, ¿pueden ver algún fruto de alegría? Porque si no lo ven, ¿cómo pueden hacer Jesús también en la realidad de ellos? Eso yo me pregunto, ¿verdad? ¿Cómo podrían hacer o yo querer que Jesús nazca en la realidad de otro si en mí no ha nacido tal vez? Si en mi forma de ver el mundo, de enfrentar la vida no ha nacido. ¿Se entiende? Por eso, amigos míos, el nacimiento tiene que cobrar este significado. Para mí, para José. Entonces, día cuando yo estaba preparando esta clase, el Señor me pegaba ahí unos palos. Porque yo soy alguien que de repente, y para los que a lo mejor me conocen un poco más en profundidad, a veces me da por me dan las crisis existenciales y me da por tener una crisis de fe en la humanidad y no creo en la humanidad, ¿verdad? Y digo, este mundo debería extinguirse porque no tiene ni un pedazo de brillo. Y muchas veces he dicho eso, ¿verdad? Porque veo la realidad humana, porque veo la maldad humana
porque veo, ¿verdad?, la catástrofe que el humano mismo hace. Pero hoy día la Navidad me invita a cambiar mi forma de ver este mundo, de tenerle fe a este mundo, de tenerle fe a la obra de Dios, con mis hermanos, con mis amigos, con mi familia, de creer un poco en eso, ¿verdad? En esta esperanza. Hay esperanza para el mundo, porque para Dios, como dice el Evangelio de Lucas también, no hay nada imposible. ¿Entiendes? No para nosotros, para Dios. Vamos, continuemos que esto es más apasionante que el pololeo. Dice así. Vamos a leer el último, que es uno de los pasajes más bonitos. Y este pasaje es muy bonito. Lucas 2:10. Vayamos a Lucas 2:10. ¿Le ha tincado hasta ahora lo que hemos estado hablando? Espero que sí. Lucas 2:10. ¿Quién puede leer Lucas 2:10? Eh, Yo por del, acá, del 10 al 14, Mariluz. Lucas 2, del 10 al 14, léala con su voz, ¿verdad? De locutora, de narradora, de cuentacuentos. cuentos, sí, ya. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, y que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en su pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Muchas gracias, Marilu. Este, para mí, en mi opinión personal, es uno de los relatos más conmovedores dentro del relato de la Navidad. Miren lo primero que le dicen los ángeles: no teman. Lo primero, no tengan miedo. No tengan miedo, ¿verdad? Porque les voy a dar una noticia de gozo, de alegría, de felicidad. Que hoy la salvación ha llegado a este mundo, ha llegado a sus vidas, ¿verdad? Claro, tremendo susto, ¿verdad? Ver un ángel ahí, no me pidáis menos, pues, ¿verdad? Pero el significado de este anuncio, lo potente de este anuncio, es que estos mensajeros de Dios lo que querían darle a entender a estos pastores, ¿verdad? Es que la llegada de Dios al mundo es un motivo de alegría para todos. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Y en la tierra, paz. Y de repente, amigos míos, la realidad de hoy día del ser humano es que no hay mucha paz en esta tierra, ¿verdad? Las guerras, los conflictos, ¿verdad? Los problemas familiares, sociales, ¿verdad? Pareciera que no hay paz en esta tierra. Por eso nosotros tenemos que ser constructores del reino, de este reino de paz. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, bienaventurados los que trabajan por la paz, los que trabajan, que se esfuerzan para que haya un fruto de paz en esta tierra. Hay mucho por analizar, mucho por ver, amigos, pero hoy día lo que yo quiero entregarles y el significado es alegría. Y vamos con la segunda parte, que es conflicto. Chuta, ya me embarraste porque era todo bonito, ¿verdad? Todo alegría, ¿y por qué ahora va a entrar mal conflicto? El nacimiento de Jesús también conlleva un conflicto. Y quiero que lo veamos en Lucas 1, del 51 al 53. ¿Qué dice Lucas 1, 51 al 53? Yo lo Lucas 1, tengo. si lo pueden leer, por favor. Ya, yo lo tengo. Tengo la versión TLA. Denle nomás. Dios actúa con poder y hace huir a los orgullosos. Quita a los poderosos de sus tronos y da poder a los pobres. Da cosas buenas a los hambrientos, pero despide a los ricos con las manos vacías. Bien, muchas gracias, Gen. O sea, y esto es la continuación de lo primero que leímos, cuando María dice, uy, se regocija mi corazón, y después de esto dice, bueno, los poderosos van a tener que huir, porque ahora es el tiempo de los humildes.
Ya no es el tiempo de los poderosos. Entra Jesús al mundo y los poderosos quedan relegados. Por eso es conflicto. No es un conflicto nuestro cristiano de nosotros con el mundo, ¿verdad? No es ese típico conflicto que nosotros siempre predicamos, que decimos, no, vamos a ser perseguidos, ¿verdad? Y somos ajenos a este mundo. No, el conflicto es que cada vez que entra Jesús a este mundo, a la realidad de alguien, hay cosas que entran en conflicto con esa realidad. Hay situaciones que cambian frente a esa realidad. Cuando Jesús entra a este mundo, hay un conflicto porque ya el Evangelio ya no va a ser parte de la casta, ¿verdad?, de los sacerdotes o de los fariseos o de los que tenían más dinero, sino el Evangelio parte desde los últimos y los pobres. Jesús dice, ¿verdad? Dígale esto a Juan, a los pobres le es anunciada la buena noticia. Entonces, cuando Jesús entra a este mundo, es un motivo de conflicto, porque Dios ya no es solamente para quienes tienen mayores privilegios, como los poderosos y los que eran parte de la casta de sacerdotes. No, ahora Dios es para el mundo entero, ¿ya? Por eso es un conflicto, porque a través del nacimiento Dios le está diciendo al mundo, hoy día yo decido vivir y acercarme y aproximarme, ¿verdad?, a los que tienen la última realidad, los desplazados, ¿verdad? Los desechados de este mundo, los olvidados de este mundo. Ahí nazco, ahí Jesús nace, ahí Jesús nace en los olvidados de este mundo. Por eso es conflicto, porque para algunos les va a traer un problema, les va a traer un problema. Por eso el nacimiento de Jesús significa que ya no hay poder. Dios, de hecho, Dios hecho bebé, hecho niño, frágil, no, nos tiene algo que enseñar. Y es que Dios no busca poder. Dios no busca poder. Cuando Dios entra a este mundo, no entra buscando o a través del poder, sino a través de lo más frágil que hay en esta realidad misma, un niño, ¿verdad? Y ahí sí se presenta. Entonces el cristianismo tampoco debería buscar poder. Nosotros como cristianos, como comunidad cristiana, no deberíamos buscar poder, porque cuando Jesús entra a este mundo, no entra a través del poder, sino entra a través de la realidad última, de la realidad última, de los olvidados, de los desechados, amigos míos. Y quiero que leamos Lucas 2, 34 y 35. Y con esto terminamos ya los versículos. 2, 34 y 35. Estas son palabras de Simeón, que no solamente dijo, bueno, me voy en paz, recibirá salvación, vi al Mesías, sino que le advirtió algo a María. ¿Qué le advierte a María? ¿Qué le advierte a María? ¿Quién lo puede leer? Yo lo voy a leer. ¿Puedo leerlo yo? Muchas gracias. Dice así, Lucas 2:34 dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, ojo con esto que le dice, he aquí, este está puesto para caída, o sea, este niño viene a este mundo para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha y una espada traspasará tu misma alma. Estas son palabras que le dice Simeón a María, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. De alguna forma, lo que le está diciendo Simeón a María, le está diciendo, tienes al Salvador del mundo, pero tú, María, vas a tener que pasar por un proceso muy doloroso. Porque ese dolor va a ser tan grande, ¿verdad? Que es como que una espada va a traspasar tu alma. Y de alguna forma, lo que le está diciendo aquí Simeón, anunciando la muerte de Cristo. Anunciando. Y te va a doler, María, porque es tu hijo. ¿Verdad? Vas a perder a tu hijo. Fuerte realidad, ¿verdad? ¿Y por qué? De nuevo, ¿cuál es el motivo de la muerte de Cristo? Es que los poderosos se reúnen, ¿verdad? Los poderosos de la religión se reúnen para asesinar a este hombre que había decidido o venía en nombre de Dios a predicar el Evangelio a todos, no solamente a algunos, sino a todos. Entonces, cuando se dan cuenta que este carpintero, este Jesús, que viene de Galilea, una de las regiones más pobres de Israel,
empieza a predicar que Dios es para todos, lo mata, ¿verdad? Entonces, de nuevo, por eso el nacimiento de Dios o el nacimiento de Jesús para este mundo es alegría y conflicto. Alegría y conflicto. Porque donde esté Jesús, amigos míos, va a haber conflicto. ¿Conflicto con quién? ¿Con el mundo? No. Conflicto con quienes quieren apoderarse del nombre de Dios. Ese es el conflicto. El conflicto que trae Jesús no es con el conflicto con los mundanos, ni con quienes han decidido vivir su vida lejos de la fe, no. El conflicto de Jesús es con quienes tienen fe, ese es el tema. El conflicto de Jesús era con quienes tienen fe y se creen dueños de esa fe. Ese es el conflicto. Por eso, amigos míos, hoy día la Navidad para nosotros tiene que tener, o para mí tiene este significado. Alegría para ver nuestra realidad con otros ojos, pero también conflicto para saber de qué lado de la historia estamos. ¿Estamos del lado de la historia de quienes queremos acercar a Dios al mundo entero o queremos reservar los derechos de la fe para nosotros mismos? Ese es el nacimiento. Para mí cobra un sentido pero mayor, tremendo, que Dios decida nacer con los últimos, con los despojados, con los desechados de este mundo. Quiero terminar con esto, nuestra última mesa del año y esta reflexión de Navidad. Cuando el Evangelio dice que no había posada, todos tenemos, ¿verdad? Todos sabemos ese texto, ¿verdad? Que no había lugar en el mesón, se dice, ¿verdad? No había lugar en el mesón. O sea, no había lugar para la familia de Jesús y esa noche naciera el Salvador del mundo. Cuando dice eso el texto, muchas veces nosotros creemos que la posada estaba llena, ¿verdad? No hay lugar. Es como cuando uno va a quería arrendar algo y está lleno, ¿verdad? Está todo ocupado. Pero cuando se habla de la realidad de Jesús, se habla que la realidad de Jesús es una realidad de un pobre, de una familia de escasos recursos, de pocos recursos. Si la familia de Jesús, si José, si María hubiesen tenido recursos, lo más probable es que esa posada que estaba llena hubiese sido, hasta el mismo dueño de la posada le hubiese dado lugar a ellos, ¿verdad? Quédense acá y ocupen mi cama, ocupen mi lecho, ¿verdad? O yo hago algo ahí para que se vayan algunos y se queden ustedes. Pero la realidad es que Dios decide entrar a este mundo con tan poco, que ni siquiera podía tener un beneficio a optar por un lugar, ¿verdad? Donde estar. No porque el lugar estaba lleno, sino porque ellos no tenían para pagar ese lugar. No había cómo hacerlo. Entonces esto nos tiene que también a nosotros dar luz de la realidad del reino de los cielos, de la realidad del Evangelio. ¿Qué iglesia somos? ¿Qué comunidad somos? ¿Somos una comunidad del poder? ¿Somos una comunidad que ha decidido estar con los últimos, con los desechados de este mundo, con los que nadie quiso recibir? ¿Cuántos de acá están aquí porque nadie los quiso recibir? Nadie nos quiso recibir. Puede ser. Nadie nos quiso recibir, tal vez, por nuestras realidades, por nuestras oscuridades, por nuestros errores del pasado. Por eso mi oración siempre, y espero que la oración de esta iglesia y en esta época navideña es, Señor, ayúdanos a ser una comunidad que siempre tenga lugar en el mesón, que siempre haya lugar en nuestra posada. No quiero, amigos míos, espero nunca, nunca, nunca el día de mañana encontrarme con Dios y que Dios me diga, traté de encontrar un lugar en tu posada. Y no es que no hubiera, no me diste espacio. No es que estaban llenos, sino que no hiciste espacio para mí. Eso tiene que movernos. Y esta realidad de la Navidad tiene que movernos. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, estuve enfermo, estuve en la cárcel, o todo lo que haces por estos más pequeños lo haces por mí, es para que nosotros estemos atentos cuando Jesús toca nuestra puerta. ¿Cuántas personas han tocado la puerta de esta comunidad y a lo mejor nosotros no le hemos dicho que no rotundamente, pero con nuestras actitudes la hemos separado? Le hemos dicho, no, parece que no es tu lugar.
Yo espero que el día de mañana, cuando me encuentre en la eternidad con el Creador, no me diga, toqué tu puerta y tenía el lugar, pero no hiciste espacio. Eso a nivel de comunidad tenemos que tenerlo muy presente. Y a nivel personal, también, amigos míos. También. Hacer espacio en nuestro corazón para la otra realidad, amigos míos. Eh, Eso. Quiero compartir, como a mí me gustan los poemas, quiero compartirle un poema que se los voy a mandar por el chat. Es un poema navideño, muy bonito. Un poema navideño de un poeta portugués que se llama Fernando Pessoa. No sé si lo conoce. Es un poeta portugués, lo voy a leer en portugués, no, en español. Lo vamos a leer en español. Pero uno de los poemas que más me gustan en esta época navideña y que siempre vuelvo a él y lo leo. Se los voy a compartir para que lo guarden, lo lean. Es un poema muy, muy, muy bonito. Dice así, voy a tratar de decirlo bien para que se entienda. Dice, Él es el niño eterno, el Dios que faltaba. Es tan humano que es natural. Es el divino que sonríe y juega. Por eso sé con toda seguridad que Él es el niño Jesús verdadero. Es un niño tan humano que es divino. Nos llevamos tan bien los dos en compañía de todo, que nunca pasamos el uno en el otro. Cuando me muera, niño mío, déjame ser el niño, el más pequeño. Tómame en tus brazos y llévame a tu casa. Desnuda mi ser cansado y humano. Acuéstame en la cama, cuéntame historias. Si me despierto, para que vuelva a dormir. Y dame tus sueños para que juegue, hasta que nazca cualquier día que tú sabes cuál es. Se los voy a enviar, allí, léanlo, medítenlo. eh, y traten de que en la noche de Navidad tengan un momento también de reflexión junto a sus familias, amigos. Oramos, no sé si hay alguna pregunta, hay alguna duda o alguien quiera hacer un comentario breve, si se puede, para que todos podamos ir, compartir. ¿Alguien quiere decir algo respecto a esto? ¿Algún punto que le haya interesado o no? Ahí está el micrófono abierto, ya que en la última mesa, no desaprovechen la última mesa del año, después se van a arrepentir. Se van a arrepentir. ¿Nadie? ¿Nadie, nadie, nadie? Ya. Como no hay nadie, voy a continuar con mis sugerencias. Yo siempre en esta época, Santiago me molesta porque me dice, tú en esta época descongeláis tu podcast. Yo hace, ya igual, fue hace rato, no sé cuándo fue, hace 4 años atrás. Todavía no se iniciaba la iglesia, en pandemia. Hace 4 años atrás yo subí un podcast, se llama El Pesebre, Reflexiones de Navidad. Y en ese podcast yo leí algunos de los poemas favoritos que tengo respecto a la Navidad. Si ustedes lo quieren escuchar, o si lo han escuchado 20 veces, tal vez. Porque como que en esta época siempre lo descongelo, ¿verdad? Ahí reaparece ese podcast. Escúchenlo. Hay, creo que son como 5, es súper breve, como escuchar una canción. Son como 5, ahí está, capítulos. 6, son 6. Acerca de varios poemas navideños que a lo mejor les pueden hacer sentido a ustedes en esta época. Escúchenlo con el corazón y si lo quieren compartir, háganlo también. Así que eso, amigos. Oremos para finalizar, para que también vayan a descansar y también nuestro descanso sigamos pensando en el significado de la Navidad para nuestras vidas. Amén. Amén. Gracias, Padre, te doy por esta hermosa noche, Señor. Gracias por esta última mesa del año, porque, Señor, tú nos mueves a pensar eh, en este suceso, Señor, tan importante para la humanidad, tu nacimiento. Ayúdanos, Señor, a traer al presente este suceso, Señor, este hecho histórico, porque fue así, creemos que fue así, Señor. Tal vez los detalles no nos interesan, Señor. Simplemente queremos darle significado a tu nacimiento, a tu vida, Señor.
¿De qué nos sirve, Señor, sabernos al revés y al derecho, Señor, tus palabras, los datos geográficos, Señor, la genealogía? Si todo eso no recae en un significado, Señor. Ayúdanos a darte significado a tu nacimiento. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida irradie también plenitud. Que el mundo y los que nos rodean se den cuenta de que nuestra realidad tal vez es difícil, pero vemos este mundo como si tú hubieses nacido en nuestros corazones. Y ayúdanos también a entender este conflicto y a abrazar este conflicto. El conflicto de que hoy día hemos decidido estar con los que sufren, con los que lloran, con los despreciados y los desechados, Señor. Como aquella iglesia antigua, Señor. Los despreciados y los desechados, Señor. Ayúdanos también a ser como ellos, a identificarnos con ellos, Señor, y amar sus realidades, Padre. Que esta Navidad también, Señor, en la familia de mis amigos puedan, Señor, perdonar, abrazar y agradecer siempre, Señor. Tú estás naciendo, porque tú estás naciendo, el mundo tiene salvación, siempre. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amigos míos.